Ya a las 21:39 queríamos detenernos en este tema y dedicarle un rato porque tiene que ver con nuestra historia y con lo que nos pasó cuando decidimos mirar para otro lado. Durante muchos años Argentina miró para otro lado, particularmente desde 1945 en adelante, desde fines de la Segunda Guerra Mundial, cuando Argentina y otros países de Latinoamérica no fueron menos, se convirtió en una especie de paraíso para criminales de guerra. Y nos interesó esta historia particularmente porque tiene que ver con Córdoba, ¿no? Con un criminal de guerra que vivió tranquilamente acá y que inclusive llegó a ser concejal. Está en línea nuestro colega Adrián Piñatelli. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas noches. Hola, buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Encantado de saludarte. Gracias. Bueno, por ¿de llamar. quién estamos hablando? Te cedo el honor de decir el nombre porque es muy largo. Sí, porque tiene un nombre kilométrico, pero lo vamos a llamar Ludolf von Alvensleben. No sé si no lo pronunciaré bien, pero fue, como vos bien lo dijiste, uno de los tantos criminales de guerra nazi que encontraron tranquilidad acá en la Argentina. Vos hablabas de Córdoba. En Córdoba hubo muchos, pero también hubo otros en Bariloche y en otros lugares. Pero este hombre fue un criminal de guerra que fue juzgado en ausencia por el crimen de 4.267 judíos, y que vos sabés que en la misma época que era juzgado en ausencia y condenado, acá era electo concejal. Claro. En las elecciones del 63. El hombre había comenzado en las SA y después terminó en las SS, ¿no? El hombre empezó de jovencito porque tanto el abuelo como el papá eran militares, venían de una familia noble. La familia tenía un castillo que aún está en Alemania, en el norte de Alemania. Así que provenía de una familia de lo que tradicionalmente se llamaba de Junkers. Tal cual. Y de jovencito ya entró en el liceo militar, y de jovencito adhirió a las ideas nacionalistas, y como vos bien lo indicaste, empezó a militar en la CCA, que era el grupo de choque del nazismo. Después recordemos que las CCA fueron como fagocitadas por las famosas y las temibles SS, y él empezó a escalar dentro de esa estructura, y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial lo mandan a Polonia. En Polonia está en distintos lugares cumpliendo distintas funciones, pero siempre en cuanto a la represión y a la persecución de los judíos, de la población judía de ese país. Y tantos méritos hace que vos sabés que empezó a formar parte del Estado Mayor de Heinrich Himmler, que era el jefe supremo de la Gestapo, de la Claro. Gestapo y de las SS. Después de un tiempo lo mandan a Crimea, que pertenecía a Rusia en ese momento, donde también obviamente se desarrollaba la guerra, y porque se enfermó de difteria, a él lo mandan a Alemania, a la ciudad de Dresden, lo nombran comandante general de todos los campos de concentración alemanes, y el fin de la guerra lo sorprende ahí en Dresden. En Dresden es tomado prisionero por los británicos. Está cerca de un año preso en un campo de concentración en Hamburgo. Se escapa escondido en un camión. Él dice que se escapó, que era un tanque atmosférico. Se escapó, ¿y dónde vuelve? Vuelve a la casa, vuelve a su castillo, donde está escondido más de un año en su castillo. Y en el 49 decide huir de Europa porque pensaba que él corría peligro su libertad, y huye como huyeron tantos a la Argentina, vía Génova. Uh-huh. En ese momento los criminales de guerra iban a Italia, había una cierta complicidad con la Iglesia Católica. Con la Santa Sede, claro que sí. Con la Santa Sede, con la Cruz Roja, que le proveía documentos falsos, y así llegó a la Argentina, a la ciudad de Buenos Aires. Estuvo unos años viviendo en la ciudad de Buenos Aires, manda a llamar a la familia,
a la esposa y 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres. Después de estar 5 años viviendo en Buenos Aires, se traslada a Villa María, en Córdoba. En Villa María empieza la explotación de un campo. Ahí se empieza a conectar con políticos radicales. Se empieza a ser amigo de políticos radicales. Se va de Villa María porque vos sabés que una de las hijas queda embarazada del hijo del capataz, y a la hija con el bebé recién nacido la manda de vuelta a Alemania. Él después se traslada un poco tiempo a Villa General Belgrano y de ahí a Santa Rosa Calamuchita, donde se establece. Y donde había muchos ex camaradas, ¿no? Donde había muchos ex camaradas. En Santa Rosa de Calamuchita, él se adapta perfectamente bien al pueblo, a la gente. Hablaba bien el español. Casi nadie conocía su historia. Era un hombre de una altura imponente, casi 2 metros de alto, muy flaco, pelado, con un bigotito finito. No tenía muchos amigos, imponía mucha autoridad. En el pueblo era conocido como Don Ludolfo, por Ludolf. Y ejerció, él compraba y vendía campos. Y como yo recién te dije que en Villa María se había hecho amigo de algunos radicales, se dice que hasta el propio Amadeo Sabatini tenía contactos con Amadeo Sabatini, el dirigente radical cordobés. En las elecciones presidenciales del 63, él va como concejal suplente. Obviamente no entra, pero en el 64, justo cuando en enero del 64 a él lo condenan en ausencia por la muerte, por el asesinato de 4.267 judíos, a mediados del 64 muere uno de los concejales y asume él como vicepresidente primero del Consejo Deliberante en Santa Rosa Calamuchita. Y ahí está 1 año. Dicen que era muy severo en cuanto a tomar lista de los concejales, los hacía ir a todas las sesiones, hacía cumplir el reglamento a rajatabla, está 1 año ahí, hasta que se le termina el mandato. También es luego nombrado inspector de caza y pesca en Embalse Río Tercero. Él se lo recuerda, él armado, yendo en barco, recorriendo el embalse en búsqueda de pescadores furtivos. Es decir, era una persona que obviamente si hablaba de su pasado no lo hablaba con mucha gente, era una persona muy reservada. Pero era un tipo que obviamente estaba seguro de que no lo buscaban, ¿no? Estaba seguro que no lo buscaba pero vos fíjate, él cuando llega a la ciudad de Buenos Aires hace los trámites para la ciudadanía argentina después de estar de 5 años y obviamente con un nombre falso, Carlos Lueque. Y como vos bien decías, estaba muy seguro porque el gobierno peronista de ese momento los amparaba, porque por supuesto entraron cientos, miles. Miles. Yo creo que miles entraron. Muchos conocidos como Eichmann, Mengele, pasó Klaus Barbie, que después se estableció en Bolivia, hubo muchos. Y este hombre, como vos bien decías, era una persona que vivía a 5 kilómetros de lo que era el casco urbano de Santa Rosa, en una casa que le había puesto de nombre El Mirador, y a fines de la década del 60 a él le detectan un cáncer, y a partir de ese cáncer en un momento lo desahucian. Ya para ese momento tanto Estados Unidos como Alemania habían conseguido su paradero y habían librado una orden de Interpol para su captura, y él decía: van a llegar tarde porque me voy a morir antes.
Y él fallece en 1971 y en el entierro, que fue poca gente, llamó mucho la atención un grupo de gente que no era de Santa Rosa, que no era de la zona, que hablaba alemán, que dejaron una corona que decía "tus camaradas", hicieron el saludo nazi y como vinieron se fueron. Pues es que yo el episodio lo recuerdo porque fue noticia en ese momento, ¿no? Lo de el sepelio de un alemán que había congregado a unos cuantos sospechados de nazis que justamente habían hecho el saludo en el lugar, ¿no? Sí. Sí, vos sabés que eso se da mucho. Yo guardo, por ejemplo, que no tiene nada que ver con esto, pero guardo un aviso fúnebre que publicado en el Diario de la Nación, donde en recordatorio de un nuevo aniversario de la muerte de Rudolf Hess. ¿Recordás Rudolf Hess? Que era, sí, por supuesto, el segundo, digamos, en la línea sucesoria de Hitler, que en el año 42 se toma un avión y se cae en paracaídas, paracaídas a Gran Bretaña. El único preso de Spandau. Tal cual, el único preso de Spandau, muy bien, sí, que la cárcel de Spandau quedó hasta el año 87, que se murió Rudolf Hess solamente por él. Exacto. Pero sí, esto, el hecho de que haya ido esta gente extraña de Santa Rosa al entierro, significa que había toda una red de protección y de que le daba cierta seguridad a él como a los otros criminales de guerra, evidentemente. Sin duda. Sin duda, ¿no? Claro, pero lo que ocurre es que, digamos, particularmente buena parte del área serrana cordobesa ha sido el refugio perfecto para muchos de estos señores, ¿no? Sí, y vos sabés que ya desde cuando hundieron el Gaspí en el Plata, en el año 39, muchos marineros del Gaspí que se escaparon volvieron a Alemania, siguieron luchando, pero otros se internaron en Córdoba. Claro. Y muchos hasta yo he conocido incluso en Villa General Belgrano viejos marineros del Gaspí que se integraron perfectamente a la sociedad. Se quedaron aquí, exacto. Se quedaron aquí. Y evidentemente Córdoba tenía su atractivo. No te voy a contar a vos del Hotel Edén, en La Falda, y bueno, y otros, y la Cumbrecita, y tantos lugares tan lindos que tiene Córdoba, ¿no? Sí, algún día habrá que ponerse a armar el rompecabezas y escribir la historia completa de la presencia de estos prófugos en Córdoba, que ha sido realmente numerosa, ¿no? Sí, la presencia y la ayuda oficial que tuvieron, porque todo el mundo sabía que venían. Es decir, todo el mundo, me refiero, desde el gobierno central se sabía que venían. Por supuesto, el gobierno había provisto los pasaportes respectivos. Claro, tal cual. Esto no es fruto de casualidad que de pronto uno se encuentra con algunos criminales, sino que hubo todo un plan deliberado, mucha gente se incorporó al gobierno en distintas áreas, y otros siguieron con sus emprendimientos privados en distintos lugares del país. Estábamos dando facilidades, al punto de que uno de ellos hasta se dio el lujo de ser concejal. Adrián Piñatelli, gracias por habernos repasado esta historia. Un abrazo, che, y hasta la próxima. Gracias por llamarme, Ricardo. Abrazo grande.